Y finalizamos esta resolución de un modelo de segundo parcial con la pregunta 10. Dice, la hipótesis alternativa de un estudio es: el trabajo realizado bajo presión aumenta el número de personas o de pacientes diagnosticados con TAG en el largo plazo, en personas vulnerables a desarrollar esa condición. Usted diría que la hipótesis nula planteada debería ser el trabajo realizado bajo presión, y nos dan las 4 opciones posibles. Estamos frente a un caso de prueba de hipótesis para la proporción de una población. Explico por qué. En el enunciado del problema nos hablan de una población de individuos integrada por aquellas personas que son personas que tienen predisposición a desarrollar esta condición, o sea, el TAG. Y dentro de esta población de individuos, al cabo de un tiempo, algunas de esas personas finalmente van a desarrollar la condición, o sea, el TAG, y otra subpoblación de esta población de individuos no va a desarrollar esa condición a pesar de que presentan cierta predisposición para desarrollar esta condición en el largo plazo. También nos informan de algo importante desde el punto de vista de los investigadores, ¿no? de este estudio, que trabajar bajo presión precisamente aumenta la probabilidad de que personas que presentan esta predisposición a desarrollar TAG finalmente desarrollen TAG en el largo plazo. O sea que el trabajo bajo presión vendría a ser una fuente sistemática de variación de los datos, según estos investigadores. Entonces, lo que nos dice la hipótesis alternativa es que dicha proporción poblacional va a ser mayor que, por ejemplo, el valor de referencia, ¿no? Vamos a ponerle acá como símbolo la letra A. O sea, la letra A vendría a ser un valor de proporción. Precisamente porque este contexto, el trabajar bajo presión, aumenta las probabilidades de que estas personas que presentan esta predisposición finalmente desarrollen TAG. Entonces, lo que deberíamos plantear en la hipótesis nula es que tal proporción sigue siendo la misma independientemente de si las personas trabajan o no bajo presión. El trabajar bajo presión no vendría a ser una fuente sistemática de variación de los datos. Por esa razón, la proporción poblacional vendría a ser exactamente la misma, independientemente de este contexto, ¿no? O sea, de si se trabaja o no bajo presión. Por esa razón, la opción D es la correcta, porque dice: el trabajo realizado bajo presión no aumenta el número de pacientes diagnosticados con TAG en el largo plazo, en personas vulnerables a desarrollar esa condición. También es válido plantear la hipótesis nula como que la proporción poblacional es menor o igual que cierto valor. Lo que dice la opción A y lo que dice la opción C son incorrectas. De hecho, la opción C plantea precisamente lo que dice la hipótesis alternativa, que trabajar bajo presión aumenta el número de personas, bla, bla, bla. Y lo que plantea la opción A vendría a ser un caso contrario, ¿no? O sea que el trabajar bajo presión en realidad disminuye el número de personas con TAG, etcétera, etcétera.
O sea, lo que plantearíamos en ese caso, en la alternativa, sería lo siguiente: que la proporción poblacional sería menor que tal valor. En el caso de la opción B también es incorrecta porque nos plantean otra situación, específicamente que existe o se plantea una relación lineal entre dos variables. Y en este caso estamos trabajando con una variable, y tales variables deben ser cuantitativas. Y en este caso estamos relacionando dos variables, una de ellas que es cuantitativa, o sea, la cantidad de personas que cumplen esta condición, o sea, la de presentar TAG, y la otra vendría a ser el contexto laboral, o sea, trabajar bajo presión o no trabajar en esa condición. O sea que para plantear una relación lineal entre dos variables, sí o sí ambas deben ser cuantitativas. Me faltó hacer una aclaración importante al inicio de esta explicación. Yo les había comentado que teníamos una población de individuos, o sea, aquellas personas que presentan cierta predisposición a desarrollar TAG. Habíamos dicho que en el largo plazo algunas de esas personas finalmente desarrollan la condición y otras que no, a pesar de que presentan esa predisposición. Entonces, para calcular esa proporción de personas que presentan TAG dentro de esta población de individuos que son las personas predispuestas a desarrollar esta condición, entonces la forma de calcular la proporción muestral la obtenemos mediante este cociente: casos favorables sobre casos posibles. O sea, personas que presentan la condición, o sea, el TAG, dividido las personas que presentan TAG más las personas que no presentan TAG. O sea, casos favorables dividido casos posibles. Por esa razón yo les hablaba al principio que este vendría a ser un caso de prueba de hipótesis para la proporción de una población, porque acá estamos planteando que esa proporción aumentaría en el contexto de trabajar bajo presión. Lo importante de este problema es que ustedes no se confundan con un caso de prueba de hipótesis para la media de una población. Acá estamos trabajando con una proporción, no con una media. Por ejemplo, ¿sería un caso de prueba de hipótesis para la media de una población? Si, digamos, se plantearía, por ejemplo, en la hipótesis alternativa que el trabajar bajo presión aumenta el puntaje promedio en la escala de, por ejemplo, ansiedad, en el largo plazo en personas vulnerables a desarrollar esta condición, ¿no? O sea que la proporción muestral va a tomar valores entre el 0 y el 1. O sea, esos son los extremos de los valores que puede tomar este estadístico, ¿no? Que es la proporción muestral. Por lo general siempre va a ser un valor mayor que 0 y menor que 1, ¿no?